¿Cómo sería posible definir múltiples metadata extensions vinculados con la misma entidad CDS? Con la ayuda de las capas o metadata layer. En esta lección iremos a incorporar la definición del CDS Metadata Extensions que tiene lo que sería la anotación Metadata Allow Extensions y además, tal como se puede observar en el icono de referencia sobre los Metadata Extensions, tenemos una extensión con esta definición que se incorpora y tiene lo que es la asignación de la capa core con la prioridad más baja. Ahora queremos seguir con la misma carpeta del Metadata Extension sobre lo que es el Core Data Services. Ahora ya no hace falta ir por New Metadata Extensions desde el Core Data Services. Una vez que disponemos de la carpeta Metadata Extensions, botón derecho, New Metadata Extensions, y con ZME iremos a tener el siguiente Metadata Extension. Le podemos poner Metadata Extension Customers Another Layer para tener una descripción diferente, y con Next agregamos lo que sería la orden de transporte, o aún más podemos desde el Extend Entity indicar que hacemos referencia a la entidad CDS con el número 45. Con Next iremos a asignar la orden de transporte y la plantilla Annotate Entity. Con Finish finalizamos, incorporamos en el editor la plantilla. ¿Qué elemento iremos a tener diferente? Pues el mismo elemento lo podemos anotar del Customer ID. Voy a copiar tal cual tenemos en la primera definición con el objetivo de cambiar estos valores. Primero Shift F1 para formatear. Le indicamos que la prioridad ya es alta para este tipo de elemento, que su posición sería la segunda o la tercera en el listado. También iremos a tener lo que es la vinculación de lo que sería una nueva propiedad. Le podemos agregar una etiqueta o cualquier otra propiedad simplemente para tener algo adicional. Customer ID. Lo podemos dejar de esta manera con este valor. Y ahora es importante la capa. Si intentamos asignar la misma capa core, que es la capa con la prioridad más baja, nos va a indicar en este caso, y atención a donde se indican las advertencias, nos indican que importance, es decir, esta subpropiedad como position, estarían referenciadas en la misma capa o que ya están definidas en la misma capa en la variante de la extensión 01. Hacen referencia a esta extensión. Tenemos que considerar que la advertencia no aparece sobre la nueva anotación o cualquier otra propiedad de otras anotaciones que agregamos, porque esta no tiene ningún conflicto. Por eso, la capa de aquí debería de ser una diferente y normalmente es una superior, que sería localization. Localization es la siguiente en el rango de prioridades en la cuarta posición. Ahora, ¿cómo se va a interpretar la información por el estándar y cuál es la clase realmente que interpreta todas estas anotaciones y de qué manera? En el momento en el que activamos este nuevo objeto, Metadata Extensions, lo que realmente el estándar va a determinar es lo siguiente. Primero va a observar que existe este Metadata Extension con la prioridad core. Desde aquí va a determinar cuáles serían las propiedades de los elementos que se han asignado con las anotaciones y va a recuperar la información del first name, porque first name solo aparece en esta capa y no tiene conflicto con la siguiente capa. Realmente esta capa no quiere decir que se eliminó la asignación del first name o la asignación del parámetro postal code con esta anotación, sino que se compila todas las propiedades del first name, todas las propiedades del postal code del parámetro, y desde aquí los elementos que aparecen en múltiples capas se consideran de la siguiente manera. Lo que haré es copiar de la prioridad baja, simplemente al modo del entendimiento lo llevo en este mismo documento para observar cómo el estándar lo va a analizar y lo va a recoger como información. Vamos a poner que este tipo viene desde la capa core, que es una prioridad más baja. Por eso se empieza a determinar las propiedades. Data Field Default aparece con la importancia high en la parte superior. Esta tiene una prioridad más alta, por lo que esta
propiedad se va a determinar como valor final. Line item aparece, sí. ¿Dónde? Arriba y abajo. De nuevo, la de arriba tiene la prioridad más alta, se agrega. Observamos que el tipo solo aparece en la prioridad más baja. Como no tiene ningún otro conflicto, también se va a recuperar este valor. Se agrega de esta manera. Siguiente, tenemos lo que es el end user label. End user label, ¿tiene algún conflicto? No tiene, y además está en la prioridad más alta, también se agrega. De esta manera tenemos lo que es el final de lo que sería la asignación para el Customer ID. Y no solo esto, se agregan todas estas propiedades del first name, las podemos poner por aquí, y además se agregan todo lo que tenemos del parámetro, toda esta parte de aquí con parámetros. Estas serían lo que realmente, todo lo que tenemos desde aquí para abajo, con los errores que tenemos que ignorar, es simplemente para entender el caso, son los que forman parte realmente de la determinación que el estándar realiza. ¿Cómo realiza el estándar toda esta determinación? Aplicando las prioridades por capas y por los elementos según aparece. Repito, si aquí solo tenemos el Customer ID, no quiere decir que se van a descartar los demás elementos de las capas con prioridades más bajas, sino que simplemente se agregan porque no tienen ningún conflicto en otras capas. Lo mismo si se va a crear un tercer metadata extension con una capa superior que es Industry sobre el mismo Customer ID o First Name con las mismas propiedades, con otros valores, se van a considerar aquellas propiedades y aquellos valores. Por eso, resumiendo, esta sería la determinación final que va a tener la asignación de las propiedades, y esto lo realiza una clase estándar con el nombre que podemos buscar entre el Open ABAP Development Object. CL es una clase ABAP, DD Data Definition, DDL Data Definition Language, Annotation sería Service, es fácil de recordar el nombre. Esta clase estándar, por el método getAnnotation, tal como observamos en la parte izquierda en los métodos, hay muchísima información en esta clase. Tenemos lo que sería el método responsable que lleva toda la información, este de aquí, que se encarga de leer la información de las entidades CDS. Al final, la información de todas estas anotaciones se almacenan en tablas y después en CDS es que ha definido el estándar para una fácil interpretación y recuperación de los datos. Y de esta manera se recupera la información y se devuelve. Con esto, la clase va a analizar, va a leer la información y no solo esto, va a determinar, tal como vimos en esta lección, este tipo de interpretación. Se podría ver en un sistema empresarial, ya que en este tipo de sistema tenemos muchas restricciones. Lo que les invito es incluso en cualquier código que podrían tener, por ejemplo, sería ir a un source code library. Por aquí agrego cualquiera de las clases que tenemos. Es simplemente llamar a lo que sería el método estático getAnnotation, control espacio shift enter. Por aquí se indica el nombre de la entidad, sería esta entidad CDS a la que se hace referencia, y también tenemos la posibilidad de indicar en este caso otros elementos. Por defecto se consideran el metadata extension, por si lo quieren probar con ABAP False también se podría probar. En el importing importante es esta tabla con data, lt elements, podrían tener lo que serían los valores que esta clase recupera. Tal como observamos en este tipo de servidor, en una instancia trial nos indica que la utilización de la clase no está permitida, concepto que podría ser diferente dependiendo del servidor en el que está trabajando, para tener más enfoque de arquitectura si lo desea, de cómo el estándar está recuperando esta información. Lo importante es entender la parte de las prioridades, de cómo se determinan, para conocer cómo definirlos. Tal como observamos en la zona insertada estaría el final. Ahora dejamos el objeto en su estado original con su capa localization, que va a dar prioridades al data field default, al line item y también a la nueva anotación que se agregó con esta definición. Se puede activar el objeto. Después de la activación del objeto, por aquí se debería de actualizar este listado con la referencia. Este se actualiza si lo cerramos y lo incorporamos de nuevo en el editor para observar que ya
tenemos dos elementos referenciados a los que podemos llegar a través de esta ventana. Simplemente con clic y llegaremos a cualquiera de ellos para hacer un análisis correcto de lo que serían las capas, donde entendemos la importancia de las prioridades tal como se podrían observar en estos comentarios.